Ya, ¿y qué diferencia este movimiento de los demás? Bueno, básicamente lo que diferencia a Estoy Harto, los demás movimientos son movimientos que han calado en la sociedad. Y Estoy Harto nace de parte de ver el trabajo que ellos tenían. Lo que diferencia a Estoy Harto es que ha movilizado a la clase media. Bueno, pero ustedes ya empiezan a tener algunas dificultades como la derivada de la cancelación tuya en la Suprema Corte de Justicia. Como coordinadora del movimiento, sí, no deja de ser simbólico, significativa. Le han dado una represión, una reprimenda a la coordinadora del movimiento, de Estoy Harto, pero creo en mi país. ¿Cómo fue el asunto tuyo en la Secretaría? Alguna gente cree que fue porque ustedes le tiraron unos zapatos a un retrato del presidente de la Suprema, pero parece que tu cancelación se produjo antes de eso, sí, o sea que no fue, esa no fue la razón. No, esa no fue la razón. Cuando envío la comunicación a los medios, yo pongo la fecha, fue el 6 de febrero, el zapatazo fue el 7. Y... la comunicación anunciando que te habían cancelado. Anunciando que me habían cancelado. Y aunque mucha gente me decía, no lo hagas porque puede tener un efecto en tu futuro profesional. Y digo, pero es que si no lo hago, te va a pasar a otros. La cancelación, ya a partir del martes de esa semana, venía, yo diría, rodando. Ya me llamaron 2 personas superiores y me dijeron el porqué. Claramente que no era incompatible y se interpretaba como una deslealtad el hecho de que yo perteneciera a este movimiento, que en cierta medida no criticó directamente a la Suprema, pero sabemos que la gente cuando tiene un tipo de percepción lo expresa, y en la marcha se expresó todo tipo de inconformidad, aunque yo nunca salí hablando de la Suprema, de mi trabajo, porque es algo que por razones éticas. Por razones éticas no. Claro, no si tú trabajabas allí no podías salir. Y además de todo, la marcha del 10 de enero fue un acto cívico. No tenía nada que ver con política partidaria. Eso se dejó muy establecido. En la Suprema Corte de Justicia me entregan la carta el viernes 6, antes del zapatazo. No es cierto que yo fui a tirarle un zapato al magistrado Subero en el zapatazo. Jamás lo haría, de hecho lo respeto bastante, respeto bastante el trabajo que yo hice en la Suprema Corte por casi 4 años. ¿Y tú tuviste 4 años en la Suprema? Sí. ¿Y qué hacías? Tú llegaste menor de edad ya, entonces. Yo llegué a los 18 años a la Suprema. Yo empecé en la segunda sala civil de primera instancia como oficinista cuando era estudiante. Luego pasé a la Secretaría General de la Suprema, igual como oficinista, y cuando me gradué pasé a ser abogada en la Dirección de Políticas Públicas, que era Elizabeth, pero tú tienes obviamente una vocación política, no necesariamente partidista, pero es una actividad política sin ninguna duda. Un movimiento, una insurgencia, un movimiento que contesta la degradación de la sociedad política dominicana, un movimiento que tiene clara connotación política. ¿Tus padres ejercieron la política o fueron alguna vez? ¿De dónde viene esa vocación? Porque tan temprano tiene que traer una raíz de atrás. ¿Qué fue? No, mis padres, mi madre es abogada también. ¿Y ejerce la abogacía o Ejerce la abogacía, pero es una persona pasiva. Pero cree en las leyes, en las normas, en la ética. Respeto a las leyes, en los valores, o sea, fundamentalmente. O sea, mi madre es muy de los valores y en la familia. Mi padre sí fue un hombre, yo diría que tenía un sentido social muy fuerte. Cuando yo estaba pequeña me llevaba a los batelles, o sea, a ver la realidad. Eso era en Barahona, porque ustedes son de Barahona. Él es de Barahona, exacto, él era de Barahona. Tu padre... Él nace en un batey, de hecho, y se supera. O sea, es una Tu padre era Hugo Mateo, que era productor de televisión. Productor de televisión, sí. ¿Y murió cuántos años que tú dices que hace? Hace 8 años. Fue la primera fílmica que hubo en el país, Fílmica La Trinitaria, la crea él. Y gana un creo que él tuvo mucho tiempo, hizo noticiarios de cine también. Sí, cine, hizo 3 películas. 3 películas también. El Dios Negro, Anacaona.
Ah, sí, ustedes tienen unas copias de esa película todavía. No, tenemos el documental en nuestro siglo 100 años de historia que ganó el Casandra en el 2001, que es un documental desde el 1900 hasta el año 2000 de historia dominicana e internacional. Pero es curioso porque tú no estudiaste en la UAS, que es donde había más efervescencia, sino en la UNIBE, ¿no? Sí, estudié en UNIBE. Porque... O sea que tú has sido impactada por la degradación del país, más sí, que por el ambiente. Tú eres una muchacha de clase media, sí, que pudiste estudiar en una universidad privada, una de las más caras, o sea que tu familia no tenía apremios económicos. Y tú no eres una resentida, tú eres una persona que llega a incorporarte o a promover un movimiento por convicción. Por convicción. Y cuando estuve en UNIBE, una universidad, en mi caso, o sea, mi alma mater, yo antes de eso estudié periodismo en el IDP, o sea, a los 16. Y ahí empieza entonces mi... ¿Y en qué liceo tú estudiaste la secundaria? Estudié en el Colegio Santo Domingo. En el Colegio Santo Domingo. Pero tú eres la primera que sale del Colegio Santo Domingo para formar un movimiento político contestatario eso quiere decir en la historia del país. Eso quiere decir que todo no está perdido en la sociedad dominicana, que se está rescatando un poco la rebeldía, ¿verdad?, de los jóvenes. No, y hay muchos jóvenes buenos. No es cierto que los jóvenes son malos, que los jóvenes son únicamente rebeldes, que están en drogas. Pero una cosa... No, malos no son. Se ha acusado a la generación tuya y la que antecede de ser indiferente. Y víctima de una política que conducía a eso, ¿verdad? Sí. Pero de ser hedonistas, disfrutadores de la vida, que recibieron una sociedad donde ellos, los de clase media, que han mejorado mucho sus estándares de vida, que no han tenido que fajarse como nos tocó a nosotros los que somos clase media. Y una democracia construida por otros. Entonces esa es la crítica que se le ha formulado a los jóvenes, pero ustedes están rompiendo con eso y están demostrando que todos los jóvenes no son indiferentes a lo que ocurre en la vida pública. Y déjeme decirle, Elizabeth, espérate que quiero decir algo. Déjeme decirle, en UNIBE, que es donde se dice que había más indiferencia, cuando yo ingresé a la universidad, nosotros, un grupo de 5 o 6 muchachos, que hoy casi todos están también sirviendo a la sociedad, fundamos el grupo de estudiantes de Derecho, que hoy es dirigido por un grupo de jóvenes excelentes. Y eso hizo que en UNIBE se movilizara la acción social, la clase media. O sea, el UNIBE que yo conocí cuando entré no es el mismo UNIBE que hoy conozco, donde hay inclusive programas, donde la vicerrectoría se ha ocupado de crear el sentido social en los estudiantes, porque al final del día puedes recibir la mejor educación y estar en la mejor universidad. Y si eso no lo replicas en la sociedad, de nada vale. O sea que no es que los jóvenes estamos indiferentes, es que a veces cuando no tenemos los espacios donde movernos, o los espacios que nos indiquen que no debemos ser indiferentes, o la educación que nos conduzca hacia ello, entonces no podemos reaccionar de otra manera.